hay consolidación de los fragmentos, pero en posiciones inadecuadas. Ocurre por una mala reducción o una inadecuada inmovilización. Por ejemplo, esta fractura de radio distal. El radio debe estar más abajo, más largo que la superficie del cúbito, sin embargo está muy acortado y definitivamente tengo un radio totalmente dorsalizado. Esa es una reducción inadecuada. Entonces, se puede alterar el movimiento por superficies articulares anormales, rotación o angulación, acortamiento y bloqueo de la articulación vecina. Si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene una fractura, lo importante, hay parámetros que pueden corregir en un niño. Si queda un poco angulado, en varo, en valgo, anticurvatum o recurvatum, lo que no se corrige es la rotación. Estoy hablando de niños, que nos permite todavía aprovechar su crecimiento y jugar un poco con eso. La idea es operar lo que tiene que ser operado. Lo que se evita operar, eviten operarlo, porque hasta una extracción dentaria puede tener complicaciones. Ahora imagínense una operación. Por ejemplo, no se ve muy bien, pero está un poco desviada la muñeca, desviada en esta forma, porque el cúbito está más largo, como acá, y está además dorsalizado. Entonces, hay técnicas quirúrgicas que pueden solucionar esto. Una es la técnica de Capagni, donde trato de darle estabilidad a una osteotomía, corrijo la dorsalización, el fragmento que estaba acá lo llevo adelante, le coloco una placa, y para mantener la articulación radiocubital distal hago una ostectomía del cúbito y lo fijo con un tornillo. Alternativas a esto es hacer una ostectomía, además de corregir el radio, una ostectomía del cúbito y colocarle también una pequeña placa, una placa tercio de caña, la que se usa en los tobillos. Esta es la técnica de Capagni. Y la técnica de Darrach, que es la más frecuente, simplemente se acorta el cúbito distal, se retira. Y de esa forma ya no me empuja, ya no me desvía la muñeca. Sin embargo, aquí hay que tener un poco de cuidado al volver a hacer fuerza, porque estoy quitando la estabilidad lateral cubital de la muñeca. Entonces, en 6 a 12 meses, el objetivo de corregir una consolidación viciosa es recuperar alineación, rotación, longitud y la posición de los fragmentos. Muy bien. ¿Qué otros problemas hay? Si yo tengo un tratamiento que solamente va a ser conservador y por lo tanto estoy bloqueando las articulaciones proximales y distales y tengo mucho tiempo de inmovilización, puedo tener rigidez articular. Generalmente es suficiente la terapia física cuando tenemos una rigidez articular por un tratamiento conservador. Generalmente puede ser necesario, como en este caso, por ejemplo, dormir al niño y en sala de operaciones realizar una movilización bajo anestesia y luego continuar con terapia física. En ocasiones, por ejemplo, cuando se opera una articulación como la rodilla, el paciente tiene limitación a la extensión. Lo que se tiene que hacer es una artroscopía para realizar una sinovectomía, una limpieza dentro de la articulación y nuevamente hacer una movilización bajo anestesia y terapia física. La terapia física, cuando hay una rigidez articular, es de suma importancia. ¿De acuerdo? ¿Qué otros problemas tenemos?
la necrosis avascular. ¿Qué implica la necrosis avascular? Daño de la irrigación. ¿Cuáles son los huesos que se lesionan de esta forma con más frecuencia? La cabeza del fémur, el escafoide carpiano, el astrágalo, la cabeza del húmero, el hueso grande del carpiano y los cuerpos vertebrales. Entonces, ¿cómo se daña la irrigación? Por ejemplo, si yo tengo una fractura transcervical, ¿qué pasa si tengo una fractura transcervical? ¿Puedo hacer osteosíntesis? Muy difícil. Si se ha desplazado esta fractura, la irrigación que va a llegar al resto de la cabeza va a ser insuficiente, va a morir esto. Entonces, una fractura transcervical, ¿qué requiere? Una prótesis. ¿De acuerdo? Ya depende de la actividad que tenía, la edad, la calidad de hueso, podrán decidir entre una prótesis parcial, total, cementada, no cementada, etc. Pero, prótesis. Por ejemplo, una fractura también subcapital y se reabsorbe el hueso. La necrosis vascular, además, o por ejemplo aquí, para hacer esta osteosíntesis se ha pelado todo el hueso. Hemos dañado la irrigación, ¿no? Claro que después de la guerra todos son generales, pero yo creo que ahí ha habido se ha pelado bastante hueso. Cuando hay una necrosis vascular, tenemos algunas alternativas. Nos vamos un poquito más allá de lo que solamente es postraumática. Causa de necrosis vascular. A ver, los escucho. El PERTES es un caso aparte, que realmente es una lesión vascular en niños, en adultos. Causas pueden ser diabetes, uso de corticoides, dislipidemias, cigarro, son causas alcohol, son causas las más frecuentes de necrosis vascular. Pueden haber problemas llevar un hemato también, ¿cierto? Problemas de hemoglobinopatías, falciformismo, por ejemplo, pueden producir necrosis vascular. Si tengo una necrosis vascular que puedo detectarlo con una resonancia, pero no hay ninguna deformidad del hueso, ni de la cabeza, ni del acetábulo, se puede intentar una tunelización. Se perfora hasta acá, se coloca injerto de hueso y se puede ayudar con medicación que pueden ser bifosfonatos. Ya se plantea que terapia monoclonal como denosumab también se está utilizando en la necrosis vascular de cadera. ¿Qué otras cosas se pueden usar? Cámara hiperbárica como adyuvantes. Pero si ya esto no va bien, o ya nos llega un paciente con una necrosis vascular donde ya hay compromiso de la cabeza está plana, como una coxa plana, el equivalente de un PERTES, alguien lo mencionó, o ya hay lesión también del acetábulo, eso tiene que ir a una prótesis, ¿no? No tenemos alternativa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué pasa si tengo una fractura intercondilia que no la pude reducir bien? Porque no me fijé y he dejado un escalón de más de 2 centímetros. Se va a producir una artrosis. Empieza a dañarse el cartílago y a ponerse el hueso subcondral. Y en esos casos ya las alternativas van a ser mínimas.
tenemos que hacer un tratamiento posiblemente de reemplazo articular. Ahora las técnicas van más allá. Si esto se ha producido, por ejemplo, porque ha quedado un mal alineamiento, se puede hacer una osteotomía correctiva para corregir el ángulo, ya sea del fémur o de la tibia, si hablamos de la rodilla, y compensar mejor las cargas. Como primer paso, si es un paciente joven, otro paso que se puede hacer es, en las lesiones de este tipo, se puede colocar injertos osteocondrales, ya sean de cadáver o de zonas que no soportan carga, se sacan como sacabocados y luego se colocan en las zonas dañadas. Son distintas técnicas que ya se están usando, en algunos casos con mejor o peor resultado, pero ya son técnicas que se tratan de utilizar en lesiones focales, osteocondrales. Pero propiamente una artrosis, cuando ya es difuso, no nos queda otra cosa que una prótesis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Como ven, hay muchos problemas que pueden ir relacionados a una prótesis, generalmente a una fractura. Ahora, la tromboembolia pulmonar es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar por un émbolo o trombo. ¿Cuál es la diferencia entre trombo y émbolo? ¿Cuál es? El émbolo viaja. Si un paciente recibe un disparo y una esquirla entra a una arteria y viaja, eso también ya es un émbolo. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, cuando un trombo se desplaza por el torrente sanguíneo, es un émbolo. El 95% de los casos de tromboembolia pulmonar se debe a trombos que se han formado en las venas de los miembros inferiores. Miren, si yo tengo un paciente que lo tengo echado más de 3 días, tengo la posibilidad de que ahí se empiecen a formar coágulos, se produzca una trombosis venosa profunda, que no siempre es sintomática, y a partir de esos trombos, producir una embolia pulmonar. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Si tengo, por ejemplo, hace poco, la mamá de una colega, que siempre la familia de los médicos tenemos cosas raras, se cae en las escaleras, se fractura el quinto metatarsiano de un pie y el peroné del otro lado, una Weber A, las dos de manejo conservador, yeso en los dos lados. Esa persona no iba a caminar, 70 años. ¿Amerita o no dar algún manejo para evitar una trombosis? Por supuesto. Entonces, no solo veamos, está fracturado, no se va a operar, su yesito y a tu casa. No. Tenemos que proyectarnos qué más va a pasar. Si tengo una fractura de cadera, también lo opero. ¿Tengo riesgos de una trombosis? Sí. ¿Y hasta cuánto tiempo debo inmovilizar a un paciente que ha sido, o debo darle profilaxis a un paciente que ha tenido una fractura? La teoría dice que dale profilaxis hasta que lo empiezas a mover. Cuando el paciente empiece a moverse, podemos quitarle. Por ejemplo, y les va a pasar a cada rato, un paciente que tiene un esguince, una fractura, le ponen un yeso. A la semana ya se lo retiran, le indicas que vaya con muletas y el paciente, su primera queja va a ser: se sigue hinchando, doctor. Estoy súper preocupado porque se hincha. Pero ¿qué pasa? Que los mismos músculos, cuando trabajan normalmente, tienen una acción de bomba. Entonces, si tengo un miembro inferior
que por gravedad lo tengo mayor volumen, mayor líquido que queda por gravedad, y encima los músculos no trabajan, va a ser suficiente para que esté un rato la pierna hacia abajo para que se hinche. Entonces ahí se les dice, tu hinchazón va a bajar cuando empieces ya a tener tu actividad normal. Mientras sigas usando muletas, mientras sigas teniendo limitación al movimiento, se va a hinchar. ¿Ya? Una tromboembolia pulmonar. Lo primero que hay es disnea. Siempre. Sensación de falta de aire. Le duele el pecho. Puede haber mareo o desvanecimiento. Creo que eso lo han llevado en mato también. ¿Se puede tomar dímero D? Sí. Pero ¿qué pasa si ese paciente ya lo operé? El dímero D no va a servir de nada, ¿no? Me va a salir alterado. ¿O qué pasa? Entonces, ¿qué deberíamos tomarle? Una gamografía de ventilación-perfusión, en fin, ya todo lo que les han enseñado. Pero básicamente es clínico. Yo, como cirujano, un paciente posoperado, día 2, que me empieza a tener súbitamente dificultad respiratoria, dolor torácico, disnea, tengo que sospechar de una tromboembolia pulmonar. Una venita sirve de carretera al trombo, el émbolo llega, una vez que llega por la vena cava, pasa al torrente pulmonar, produce un taponamiento, justo ahí está llegando sangre, ya que viene de la vena, es sangre que no está oxigenada, va a hacer este recorrido para oxigenarse y no se va a oxigenar. Entonces va a afectar en general el oxígeno que va a llegar a esa persona. Se afecta el pulmón, pero el corazón también, porque trata de aumenta la presión pulmonar, porque trata de impulsar con mayor fuerza, ya que justo hay falta de oxígeno. Entonces, hay factores de riesgo asociados a tromboembolia pulmonar. De riesgo fuerte, fractura de cadera o pelvis, reemplazo de cadera o rodilla. La rodilla, para colocar una prótesis de rodilla, se tiene que trabajar tanto en fémur como en tibia. Hay más riesgos de trombosis y de infecciones en una prótesis de rodilla que en una prótesis de cadera. ¿Ya? Cirugía mayor, trauma mayor, lesión de médula espinal. Lesión de médula espinal porque generalmente el paciente queda postrado. Factores de riesgo moderado, cirugía artroscópica, catéteres venosos, quimioterapia. Hay quimioterapias tanto sistémicas como endovenosas como orales que pueden aumentar la trombosis. Falla cardíaca o respiratoria crónica. Hay tumores que por sí mismos aumentan la trombosis. Terapia anticonceptiva oral. Pero como ven, traumatología está muy unido a las tromboembolias pulmonares. Riesgos fuertes, riesgos moderados, riesgos débiles, que también traumatología está metido en eso, reposo en cama por más de 3 días, reposo prolongado, ancianos con fracturas de cadera, en fin, traumato y la trombosis, la tromboembolia pulmonar van de la mano realmente. Cuando un paciente, tuve un caso en una oportunidad y es muy causa mucha impotencia el no poder hacer nada cuando hay episodios de tromboembolia pulmonares masivos y simplemente el paciente te dice: me falta el aire, no puedo respirar, trata, se desespera, le falta el aire, y mientras está tratando de hacer eso simplemente llega a quedar inconsciente, minutos después un paro y otro paro, ¿no? Paro respiratorio y paro cardíaco. Y
muchas veces no hay mayor cosa que hacer. O sea, uno trata de aplicar todas las maneras de resucitación, se le intuba, aumenta oxígeno, pero cuando es una tromboembolia pulmonar masiva no hay nada que hacer, por lo menos la experiencia que yo he tenido, y es muy frustrante. Todo paciente que lo tenga inmovilizado por más de 3 días, y si tienen algún riesgo mayor, como los que hemos mencionado, fracturas de cadera, cirugía mayor, reemplazos articulares, tengan mucho cuidado. Si ustedes no quieren tomar la decisión solos, consulten con el hematólogo y apliquen alguna terapia de prevención. Entonces, ¿cómo podemos disminuir esto? Medidas antiembólicas que aumentan la presión de comprimen el sistema venoso superficial y hace que aumente el torrente en el sistema venoso profundo, y por lo tanto, al haber mayor fluidez, hay menos posibilidad de que se produzcan trombos. Anticoagulación profiláctica, algo muy sencillo, ahora heparina de bajo peso molecular. Cuando hay vuelos en el avión muy prolongados, por ejemplo, y es un paciente anciano, tiene algunos riesgos de trombofilia, también tiene riesgo de producir una tromboembolia pulmonar. Idealmente, si hacen un viaje largo, cada 3 horas deberían pararse un ratito, dar una caminata dentro del avión. Tratamiento. Primero, estabilización, ¿no? Volumen, oxígeno, intubaciones. Debe tener anticoagulación plena. Ya no solo anticoagulación en dosis profiláctica, sino anticoagulación plena. Y si recuerdan sus clases de cardiología, en algunos casos también se puede usar fibrinolisis. Esto ya es un manejo que van a tener que llamar posiblemente al hematólogo. Ahora, puede ser que sea un paciente que tenga tromboembolia pulmonares a repetición. Y en ese caso, ¿qué voy a tener que hacer? Posiblemente colocar un filtro en la vena cava para evitar que los trombos lleguen hasta el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de problemas hay que tenerlo con mucho cuidado, no ignorar que pasa porque sí pasa, y cuando les pase, espero que nunca vean eso, pero es muy decepcionante porque uno no se amarra de manos y no puede hacer mucho. Si tengo, por ejemplo, un paciente que me hizo una primera trombosis, ¿cuánto tiempo le doy anticoagulación? Lo consulta con el hematólogo, generalmente es 3 a 6 meses. Pero si tiene posteriormente una segunda anticoagulación o una anticoagulación en el contexto de un paciente con cáncer, posiblemente necesiten anticoagulación de por vida. ¿De acuerdo? Eso también, ya me estoy saliendo un poco del tema, pero todos los problemas que tiene traumatología están unidos a otras especialidades, como ven. ¿Alguna pregunta, comentario, experiencia, mala o buena? Ya. Vamos a pasar lista nuevamente, ¿ya?